Amén. Gloria a nuestro Señor. La enseñanza de esta mañana, mis amados hermanos, tiene que ver con continuar hablando sobre la edificación de la roca. Usted se recordará, no estaban todos aquí, pero que pasamos un buen tiempo, casi, hermanos, nos llevó casi un año estudiar el Sermón del Monte, y lo llevábamos de manera muy detallada para poder extraer de allí, ¿verdad?, lo más que pudiéramos. Les recomendé a ustedes incluso algunos comentarios, algunos libros para que sobreedificáramos en aquello que habíamos iniciado. Y llegamos particularmente a esa última parte de el Sermón del Monte, que tiene que ver con Mateo capítulo 7. El Sermón del Monte, ¿verdad?, abarca el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, pero llegamos a la parte final del Sermón del Monte, que decíamos que era la llave para poder poner por obra todo lo demás que habíamos escuchado acerca del Sermón del Monte, como lo eran las bienaventuranzas y otras enseñanzas más que encontramos en ese sermón. Pero cuando llegamos a esa parte donde dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El Señor dice, os diré a quién es semejante todo aquel que viene a mí. Y Él hablaba de edificar sus vidas. No está hablando de salvación, ¿verdad? No piense que estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de los que ya son salvos, pero que necesitan fundamentarse, establecerse y poder por obra todo aquello que el Señor había estado enseñando, ¿verdad? Tiempo atrás, capítulo atrás, del capítulo 5, 6 y por supuesto del capítulo 7. No sé si mi amada esposa tiene la figurita, hermanos. Yo les decía el día de ayer de que yo soy muy visual y entonces me gusta usar muchos dibujos, ilustraciones, y se me ocurrió hacer para tratar de explicar lo que yo trato de comunicar en relación a cómo edificar sobre la roca. Bueno, vamos a correrlo porque no trajimos el puntero. Así va bien. Deja ese ahí, Martita. Sí, está bien ese. Los primeros, ¿verdad?, figuritas que traté de hacer era el hecho de aquel hombre que se acerca a Cristo, que viene a Cristo y que escucha al Señor. Y al escucharle, entonces recibe prácticamente la capacidad para poder edificar. Pero lo primero que sucedió es que vino a él. Es lo que enseña la palabra. Pero después de eso, dice que el hombre empieza a cavar. Pero no solamente cava, es decir, no solamente se queda con aquello que ya soy salvo, de que ya conozco de Dios, sino que profundiza. Es decir, está tan interesado que profundiza. Y profundiza hasta llegar a lo que vendría a ser una roca. Pero cuando encuentra la roca, dice que sobre esa roca pone el fundamento. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, y como lo vamos a presentar más adelante, estamos hablando de poner aquellos aspectos en nuestros corazones que habrán de soportar los distintos experiencias que un cristiano tiene en su andar como cristiano. Por ejemplo, hermanos, hablábamos de la roca, pero al hablar de la roca estamos hablando de la divinidad, de la deidad, de la persona de Cristo. Él es la roca. No hay otra roca como esa, ¿no es cierto, hermanos? ¿Verdad que no es aquel señor que decían que él era la roca? No, dice, Cristo es la roca. Pero estuvimos estudiando su divinidad, estuvimos estudiando su deidad, también estuvimos viendo los atributos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre eso
viene el fundamento, porque el hombrecito que cavó y ahondó encontró la roca, pero lo que hizo es que encima de esa roca puso el fundamento. Mis amados hermanos, yo estoy repasando algo que algunos de ustedes ya lo saben, pero hay otros que no. Así que sobrellevemos por aquellos que todavía no lo han visto. Entonces, después de esto, estuvimos hablando, dice que puso el fundamento. Y ahora, cuando hablamos del fundamento, alguien se hace la pregunta, pero ¿cómo es que Cristo es el fundamento? El apóstol Pablo dijo, porque no tenemos otro fundamento que el cual ya fue puesto. Y este fundamento tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Paradójicamente, hermanos, tanto la roca como el fundamento es Cristo. Lo único que el fundamento es la obra de Cristo. Hay una diferencia entre el arquitecto y la obra, ¿verdad? Por ejemplo, la vez pasada hablaba con mi querido hermano Gustavo, que está aquí presente. Hablábamos del edificio y yo le decía, mire hermano, ¿y cómo está este edificio? Y me dice, ay hermano, usted no sabe cómo es este edificio. Esto puede temblar, se puede mover, y esto me dice, yo sé lo que le digo, cómo fue edificado. Está hablando de la obra. Lo mismo, hermanos, hablamos de la obra, pero cuando hablamos de la obra, entonces hablamos de estos aspectos que hemos estado meditando y estudiando. Por ejemplo, hemos estado hablando de la redención, la expiación, la propiciación, la santificación, que todavía no le hemos visto, la sustitución, la justificación y la reconciliación. Esto no tiene que ver con el ser salvo. Esto tiene que ver con aquel que ha creído, pero hermanos, que necesita ser una vida estable, firme, que no sea conmovido ni por las personas, ni por las circunstancias, ni por las cosas, que ya sea que las tenga o no las tenga, sino que su vida pueda permanecer firme y estable. De eso se trata. Entonces, después de esto viene, y lo vamos a estar viendo, y es la piedra angular. ¿De qué trata esa piedra? Pero primero necesitamos ver el fundamento, y sobre todo eso se edifica la casa. Y cuando hablamos de la casa, hablamos de varias cosas. En primer lugar, hablamos de la vida personal del creyente. El cristiano fundamentado y establecido, no en una denominación, no en una religión, no en una filosofía humana, sino establecido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hablamos no solamente de la vida como cristiano, sino que también hablamos de la iglesia. Es decir, que la iglesia debe de estar establecida y fundamentada también en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿cuánto queremos estar fundamentados en la roca, en Cristo? Amén. Yo lo necesito cada día, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando, porque ya hablamos de la redención, ya hablamos de la propiciación, estuvimos hablando de la sustitución, y lo último que estuvimos hablando era de la justificación. Nos resta la expiación, la santificación y la reconciliación. Acuérdese que nada tiene que ver con el orden, simplemente, hermanos, forma parte del fundamento. Ahora, el tema de hoy que vamos a estar estudiando tiene que ver con la expiación. Hermanos, hablar de la expiación, cualquiera diría, bueno, pues es una cosita, un detallito. Y yo recuerdo, hermanos, cuando se estuvo estudiando la expiación en el seminario, en el instituto, tiene tantas cosas la obra de la expiación, que uno dice, Señor, necesitamos que nos des capacidad para absorber, para comprender, para entender. Hay tantas verdades dentro del aspecto de la expiación, que en esta hora, hermanos, solamente vamos a tocar aquellos aspectos que son propios de lo que hemos venido hablando en estos días. La expiación le hemos titulado obra de fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Yo agradezco, hermanos, que
Nuestro querido hermano Dani haya orado, pero yo necesito orar. Pedirle la gracia y la bendición a Dios. Y yo quiero que oremos antes de entrar un poco más en la palabra. Señor amado, cuánto te necesitamos. Y doy gracias, Señor, porque te necesitamos. Porque de no ser así seríamos vidas, Señor, que seríamos autosuficientes. Y hay de aquel que se sienta autosuficiente. Porque ciertamente, Señor, tú nos has de mostrar que si tú no estás allí, todo aquello no soporta, todo aquello se cae por su propio peso. Señor, en esta mañana necesito yo tu ayuda, por mí y por mis hermanos, para que podamos comprender y entender tu bendita palabra. Señor, tú prometiste edificar tu iglesia. Señor, esa iglesia que habría de ser, Señor, experimentada en situaciones adversas, pero tú prometiste que tu iglesia prevalecería. Bendícenos a todos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han visto La Casa de la Esquina. Es esa vecina de mi hermana Mónica, que está aquí con nosotros. Una de las cosas que yo he visto aquí, ¿verdad? No sé si usted también, de que se comienza a edificar y al ratito tiene viñetas, de cancelado, de suspendido, y entonces uno dice, bueno, ¿y qué habrá pasado allí? Pero yo, no sé, hermano, pero yo seguido me veo con rótulos, cancelado, suspendida la obra. Allá al otro lado, hermanos, donde antes había una panadería, tiene años de que esa construcción quedó detenida. Y así yo podría decirles, yo sé que no es nada ajeno de lo que yo estoy diciendo, porque sé que usted lo ha visto. Ahora, ¿cuál es la razón de que le ponen esas viñetas? Lo más probable que esa construcción se empezó a hacer y cometió algún error, cometió alguna falta, que se vio culpable, ¿verdad?, ante las leyes de Dios, del gobierno, que entonces dice, usted no puede seguir edificando, usted es culpable. Mis amados hermanos, de eso quiero hablar en esta hora, porque la pregunta es, ¿y de qué trata la expiación? ¿Cuál es el problema de la expiación? ¿Por qué es necesaria la expiación? La expiación es necesaria por causa de que cuando nosotros hemos quebrantado las leyes santas, justas, rectas de Dios, cuando nosotros hemos pecado, Señor, con aquello que Dios ha instituido, hermanos, caemos, no solamente hemos delinquido, no solamente hemos roto las leyes santas de Dios, sino que experimentamos algo terrible como lo es la culpa. Después de que hemos cometido un error, hemos cometido una falta, somos atacados por el espíritu de la culpa. Y nos sentimos culpables. Yo les he dicho, hermanos, la vez pasada, lo culpable que yo me sentí siendo jovencito, cuando yo, por estar en actividades de deporte, de juego, hermanos, me empujaron y yo caí encima de un niño y le fracturé la pierna y yo escuché claramente cómo tronó el hueso. Y yo me sentí culpable por varios tiempos. Ese año, hermanos, el niño dejó de ir a la escuela por varias semanas. Después apareció con su pierna enyesada y con muletas. Y cada vez que yo lo veía, ¿qué cree usted que yo sentía allá adentro? Culpable. Y así, hermanos, de repente tú y yo cometemos errores, cometemos faltas y hay veces que son tan fuertes que decimos, Señor, trágame tierra, no quiero existir, me siento culpable. ¿Por qué hice lo que hice? Y yo quiero decirle que cuando tú te sientes culpable,
tu vida se detiene. Yo no sé, hermano, yo como los miro tan contentos aquí, los rostros tan serenos, tan suavecitos, que no miro a ninguno culpable, no miro a ninguno que se sienta acusado. ¿Me entiende, hermanos? Pero como dicen, ojos vemos, pero corazones no sabemos. Hay veces vemos y juzgamos por apariencia. La palabra de hoy, lo que tiene que ver con la expiación, hermanos, va en dirección a aquello que ha venido a tu vida y que muchas veces no te permite seguir edificando. Y es la culpa. Me siento culpable. Hermanos, de lo que vamos a hablar ahora no es para justificar el pecado. No es para darle a la carne rienda suelta para que siga pecando. No, hermanos. Es para que si tú has caído en aquella condición de culpabilidad, la obra que no se detenga. Que la obra tiene que seguir. La casa. Sabemos que la iglesia del Señor tiene dificultades, pero su amado Señor ha venido para ayudarla. Ha venido, hermanos, para quitar las manchas y para quitarle las arrugas a su iglesia. A eso ha venido. Y prepararla para Él. Aleluya. Prepararla para Él. Pero necesita edificarla. Ahora, el problema es que hay vidas, hermanos, que por cualquier situación sucumben y abandonan la caminata con el Señor. Puede, como dije el domingo pasado, puede ser el resultado de una relación con alguna persona que se siente tan mal y abandona la caminata, o cambia, o se mueve. Y otros, hermanos, que han sucedido cosas como por ejemplo la hermana Anita, la que está inválida en la cama. La hermana Nena. Hermana Nena era una hermana preciosa, es una hermana preciosa, bellísima la hermana. Ella es de origen venezolano. Es colombiana, vivió en Venezuela, pero ahora está en Portugal. Ella, una hermana, bueno, quedó inválida. Quedó, hermanos, que cualquiera diría, ¿dónde está Dios en todo esto? Y Dios, ¿dónde estuvo que no me ayudó? Pero ¿sabía usted que esta hermana hoy más que nunca está siendo usada por el Señor? La obra no se detuvo en ella. Hermanos, es increíble que desde la cama, ella equipa toda su cama y desde la cama da clases bíblicas, ministra a otros hermanos. La vez pasada la ocupamos para dar un testimonio, o sea, no sé cuántos la recuerdan a ella, pero que desde la cama está compartiendo la palabra del Señor. La obra no se ha detenido, la obra continúa en su vida. Pero ¿por qué estamos hablando esta palabra? Porque hay cosas circunstanciales que van a venir o están viniendo o han venido y te han desanimado y has abandonado la caminata. No estás como antes. ¿Por qué? Porque has sido afectado. No, que tu vida sea como la torre latinoamericana. ¿Saben, hermanos, cuánto turista no viene aquí a México? ¿Sabe para qué? Solamente para conocer esa torre. Edificada, se tardaron 8 años para edificar esa torre. Preguntan, ¿y por qué ha aguantado más de 7 terremotos? Todos se han caído, todos han sido, pero esa torre todavía permanece allí. Entonces dice, ¿por qué? Y cuando se analiza cómo se hizo, se dice, mis amados hermanos, que, ¿verdad? De manera rigurosa, hacían examen, ¿verdad? A todos los materiales, para que los materiales que se iban a poner en ese edificio, todos fueran materiales de óptima calidad, todos los materiales fueran de lo mejor. Algunos eran materiales que no tenían mucho peso, pero que aguantaban, que eran resistentes. E inclusive se dice que vinieron ingenieros de otro país, de España, de Francia, y vinieron a colaborar para construir esa torre, una torre que ha resistido. Que tu vida, amado hermano,
siendo fundamentado en la persona de Cristo, siendo uno solo con Cristo, tu vida pueda prevalecer, pase lo que pase. Como les digo, esa torre se dice que los materiales eran revisados minuciosamente. Le tengo una noticia: Jesucristo es la roca de fundamento, una roca que ya fue probada y es aprobada por el Padre. El Padre ha dicho: esta es piedra de calidad. Isaías capítulo 28, versículo 16. Usted sabe, hermanos, para qué se necesita un buen fundamento. ¿Por qué tu vida necesita ser bien fundamentada? Tiene que ver para soportar el peso de las distintas circunstancias de la vida. El peso, hermanos, de aquellas cosas que van a provocar debilitar tu vida. Sirve también para la estabilidad. El fundamento es para que tu vida se vea estable, es decir, que te mantengas recto, derecho. El fundamento sirve para que te dé seguridad, para que te dé confianza. Es lo que me decía mi amado hermano Gustavo. Hermano, este edificio está bien hecho, bien construido. Usted no sabe cuánto hierro tiene. Mire, yo le invertí a este edificio. Este edificio todo se puede caer menos me dice. Mi amado hermano se siente seguro. No, y todo el que mire el edificio dice, esto no es cualquier cosa. Y es así, de esa forma tu vida, amado hermano. Pero en ti no está la confianza ni la seguridad, sino la seguridad está en el fundamento. Aunque no se mira el fundamento, pero se experimenta. Mira lo que dice el Señor, Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento, ¿el qué, mis amados hermanos? Una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y dice la Escritura: el que creyere, no se apresure. Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿qué dice, hermanos? No será avergonzado. Hermanos, no le tenga miedo a entregarse a Cristo. No le tenga miedo a abrazar a Cristo. No le tenga miedo, hermanos, determinar en su corazón que su vida se consagra a Cristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es la piedra firme, segura y estable. Ya fue probada y sigue siendo probada, y le tengo una noticia: resiste hasta el día de hoy. Hay hombres que se levantan en contra de Cristo. ¿Me creería usted que en Estados Unidos hay una universidad, hermanos, que a pesar de que lleve el nombre de Cristo, está en contra de Cristo? Y entonces allí tienen que, mucho apologeta está luchando contra ese tipo de enseñanza, porque está diciendo que en realidad Cristo no es el Cristo que nosotros conocemos en la Biblia. Que el Cristo que ellos han averiguado realmente fue un Cristo común y corriente, como un hombre corriente. Pero nosotros podemos decir: mi Cristo es diferente, ha sido probado, ha sido, hermanos, y Él ha subsistido hasta el día de hoy. Es una piedra probada que ha podido resistir. Siendo fuerte se debilitó y pudo resistir. Siendo rico se hizo pobre y aguantó. Era un niño, lo persiguieron para matarlo, pero sobrevivió. Lo menospreciaron sus hermanos y familiares, pero se mantuvo. Lo traicionaron las personas que algunos lo querían, pero soportó. Fue tentado por el diablo, fue tentado también por los hombres, y en todo resistió.
hizo el bien, nunca pagó mal por mal, sino que pagó con el bien el mal y soportó. Mentían contra él, pero él no se inmutaba. Lo golpearon, escupieron su rostro, jalaron su barba, pero no pagó injurias. De la misma manera le pusieron una corona de espinas para ver qué decía, pero no maldijo a nadie. Golpearon su mejilla y no dijo nada. En medio de gran necesidad y de angustia y dolor, sus amigos y sus discípulos lo abandonaron. Mis amados hermanos, este fundamento es tan firme que no se desvió de la meta que Dios le había puesto. Jesucristo es la piedra de fundamento, de cimiento estable. Todo aquel que edifica en él no será avergonzado. Y por eso es que estamos insistiendo. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que muchas veces piensan que por haber levantado la mano, haber dicho una oración, ya se es cristiano. Y muchas veces, hermanos, todo eso ha sido algo tan superficial que necesitamos conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es un fundamento que no ha sido puesto por usted, sino que es un fundamento que ha sido Dios nuestro Padre el que lo ha puesto. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. El apóstol San Pablo dijo: porque nadie puede poner otro, ¿qué dijo? Otro fundamento del que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, que este fundamento no es puesto por una filosofía, por una institución educativa o alguna religión o alguna iglesia, alguna denominación o por algún pastor. Este fundamento ha sido puesto y dado por nuestro Dios. Es Dios quien lo ha dado. Si quiere acompañarme una vez más, hermanos, a Primera de Corintios capítulo 1. Se dice que Cristo ha sido dado por el Padre para que nos sea sabiduría y justificación. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Es un fundamento dado por el Padre, seguro. Y por cierto, hermano, le tengo una noticia. Para el corazón del Padre, Jesucristo ha venido a hacer algo de gran aprecio. Si usted no es alguien que está apreciando a Cristo, necesita usted y yo y todo lo que aquí estamos, que se nos abra el entendimiento para lograr conocer y apreciar más la persona de nuestro amado Señor. ¿Por qué? Porque para Dios Cristo es precioso. Aleluya. Dice aquí Primera de Corintios capítulo 1. Vea cómo es Dios quien nos lo ha dado. Mas por él, el contexto de este versículo nos habla del versículo 20 al 24, nos viene hablando de Dios. Pero en el versículo 30 dice, mas por él, es decir, por Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Habrá alguna vanagloria para nosotros, hermano? No. Nada. ¿Por qué? Porque todo lo ha sido y todo lo ha dado Dios. ¿Por qué? Porque para Dios, hermanos, es de gran valor. ¿Es Cristo de gran valor para usted? Amén. Anhelamos y deseamos que esta pequeñita iglesia, lo que más aprecie, lo que más valore, es la persona de Cristo nuestro Señor. Dice aquí la escritura, Primera de Pedro 2:6, por lo cual contiene la palabra del Señor. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Dice la escritura, no solamente es una piedra escogida, sino dice, es una piedra preciosa. Preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, hablar de la expiación, con solamente mencionar la palabra expiación, ya me estoy imaginando a C. Lewis, ya me estoy viniendo a mi mente el hermano Sproul, ya está viniendo a mi mente el hermano John Piper, ya me está viniendo un montón de cosas
hablando de la expiación. Pero como les repito, hermano, siento el deseo, pero estoy aquí como decir con dominio propio. Porque solamente quiero hablar de la obra de la expiación. Quiero hablar de la obra de la expiación. ¿Qué es la expiación? ¿De qué trata la expiación? Hermanos, si usted va a buscar los conceptos de la expiación, es el acto de restituir. Ponga atención. La expiación es el acto de restituir un daño de manera satisfactoria por medio de un pago, donde llene los requisitos del demandante de manera satisfactoria. ¿Comprende ese concepto? Es decir, expiación es cuando se restituye a alguien a que usted le ocasionó el daño. Y cuando le restituye el daño, la otra persona dice, quedo satisfecho. Usted lo hizo muy bien, no se preocupe, el daño se ocasionó, pero no solamente, ¿verdad?, no se sienta culpable, sino que con lo que usted me ha dado, quedamos bien. No como lo que me sucedió hace muchos años. Yo estaba estrenando una camisa, hermano, marca Wilson italiana, fina la camisa. Era para ¿cómo se llama? Época de Navidad. Y en ese entonces no tenía carro, no tenía coche. Y me subo, hermanos, y el camión iba un poquito apretadito. Y entonces yo iba en medio. Y de repente sube una persona con un cigarro, fumando un cigarro. Y yo cuando vi el cigarro dije yo, este bandido me va a quemar. No, dije yo, y entonces me fui más para atrás y me descuido, hermano. Hermano, ¿para qué dije eso? Fue como haber jalado lo que yo me imaginé. Sucedió exactamente lo mismo. Yo venía agarradito y cuando menos siento me cae la brasa aquí. Y solamente me recuerdo que perdone, maestro, me dice, perdone. Y comenzó a sacudirme. Y me veo, hermano, un hoyito grande y uno chiquitito. 2 hoyitos en la camisa. Y entonces me dijo, perdone, maestro, me dijo. Y le digo yo, no, yo lo perdono, le digo, pero ¿quién me paga la camisa? Justamente le digo, hoy la estoy estrenando. Wilson italiana. ¿Quién me la paga? Le digo yo. Yo lo perdono, pero ¿quién me la paga? Y ya salimos. Y hermano, y ese, como le digo yo, otro igual a mí, hermano, se saca la cartera y me dice, solo 20 pesos ando. En otras palabras, si me pagaba los 20 pesos, no me satisfacía. ¿Comprende eso? No me sentía satisfecho de la paga. Pero la expiación tiene que ver con la culpa. Alguien se siente culpable, o sea, metí la pata, me equivoqué, me siento avergonzado, me siento apenado. ¿Cómo hago? Entonces, la expiación es cuando se logra pagar el daño y la persona a la que se le ocasionó el daño se siente satisfecha al 100%. Y dice, no se preocupe, ni se sienta culpable, porque con lo que usted me ha dado, restituye, y así que tranquilo, puede irse en paz. De eso se trata la expiación. La expiación es que usted y yo hemos quebrantado, hermanos, las leyes justas, verdaderas de nuestro amado Padre. Y esto lo que nos trae es culpabilidad. Aunado a eso, Satanás, el diablo, es experto en hacerte sentir mal, en acusarte, en señalarte y poner el dedo en la llaga, de tal manera que tú te sientas desanimado y que no tengas tú ganas ni de leer la Biblia, no tengas ganas ni de orar, ni de ir, mucho menos a la iglesia. Si el maligno te comienza a acusar, o tu mala conciencia, como dice Hebreos, entonces, hermano, ellos habrán alcanzado su objetivo, y es dejar de que tu vida exista para la gloria y la alabanza de Dios. El enemigo va a procurar, la carne, el mundo y el enemigo van a procurar, hermanos, utilizar tus errores, tus fallas,
para que tú no continúes edificando. Pero Dios, que sabía que trataba con un pueblo que le fallaba todos los días. ¿Sabía usted, hermanos, que nuestro amado Dios tuvo una iglesia muy grande y era la iglesia más rebelde que Él tuvo en el desierto? Yo estoy contento con usted, hermano. Ni un rebelde hay aquí. Y si hubiera, no hay ni una piedra que me tire. Me siento bien. Pero allá el pobre de Moisés, hermano, le reclamaban a Moisés, pero era un reclamo a Dios. Mira dónde nos has traído. Aquí esto ya no lo soportamos. Lo que estamos comiendo, esto no es comida. Mejor queremos volvernos a Egipto, donde comíamos los ajos y las cebollas. Y así le reclamaban a Moisés. Y Dios, hermanos, ¿sabía usted de que el pecado fue tan grande del pueblo que le dijo Dios a Moisés: Moisés, hoy sí me voy a terminar a este pueblo. Moisés, apártate, me voy a levantar. ¿Quieres una nueva iglesia, verdad, Moisés? Porque esta ya no la soporta. Te voy a levantar una nueva congregación, más grande. ¿Me está entendiendo, hermano? Y le dice: este pueblo es un pueblo rebelde. Y entonces viene Moisés y le dice: no, Señor, no lo vayas a hacer. ¿Qué van a decir los egipcios? Que hiciste tanto show, tanta cosa en Egipto para traértelos al desierto y acabártelos aquí. Mejor se los hubieran acabado en Egipto. Así que le dijo: no, Señor, no lo hagas. ¿Qué hizo Moisés? Intercedió. Entonces, hermanos, Dios soportó. Y lo que hizo fue un diseño para que este pueblo, hermanos, no fuera consumido. Y Dios diseñó algo que yo quiero enseñarle, que muchos de ustedes ya lo saben. Mi esposa, pon el tabernáculo, Martita. Dios diseñó, hermanos, lo que se conoce como el tabernáculo. Algunos de ustedes se lo saben al revés y al derecho, pero soporte a los hermanos que no, por favor. Dios levantó lo que se conoce como el tabernáculo, y era una tienda de campaña, hermanos, donde se ofrecerían sacrificios para mitigar, sacrificios que habrían de servir para cubrir el pecado del pueblo, y así Dios no los consumiría. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Entonces el Señor lo que hizo fue levantar un tabernáculo, y es ese que usted mira allí. Dios le dijo a Moisés: me edificaréis un altar, un tabernáculo. Y todo, como lo vimos, porque esto ya lo vimos, estaba dividido en tres partes. Usted lo sabe: el lugar de los atrios, lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué Dios lo hizo, hermanos? Para que se ofrecieran sacrificios, y estos sacrificios que se ofrecerían en ese lugar mitigarían la ira de Dios. Habría de quitar, hermanos, el enojo de Dios al haberse ofrecido las ofrendas, los sacrificios que Dios estaba pidiendo que se hicieran. ¿Por qué? Porque hay una ley que Dios estableció, que sin derramamiento de sangre no había remoción o remisión ¿de qué? De pecado. Fue algo que viene desde Génesis capítulo 3. ¿Se recuerda usted cuando Adán pecó? Y entonces se vieron desnudos, y Dios, hermano, sacrificó algunos animalitos para cubrir lo que ellos sentían como pecado. Dios estaba tratando con un pueblo que le fallaba continuamente, ¿verdad? No como nosotros hoy en día. Pero mire qué es lo que dice el Salmo 78, versículo 40. ¿Cuántas veces, dice el Señor, se rebelaron contra Él en el desierto? ¿Qué sucedió?
lo enojaron. Salmo 78, versículo 40. Lo enojaron en el yermo y volvían, ¿y qué más hacían? Versículo 41. Tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Con ese pueblo Dios lidiaba. Con un pueblo que era rebelde, que le fallaba al Señor. Pero con todo y eso, hermanos, en el gran amor de Dios, aquí es tremendo. Le voy a explicar algo. Hay un punto teológico de discusión. Y dice, bueno, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Ese es un punto. El otro punto es, no, Dios aborrece al pecador y también aborrece el pecado. ¿Por cuál se va, hermano? Unos por la 1 y otros por la 2. Yo ya sabía eso. Y así va a seguir por sécula seculorum hasta que Cristo venga. ¿Qué vemos aquí? Un pueblo rebelde. Un pueblo que se lo quería consumir Dios en el desierto. No, hermanos. Estaba buscando la manera de cómo arreglar el problema de la rebelión, del pecado y también de la culpa. Que entonces Dios diseñó que se ofrecieran sacrificios, y hay un sacrificio principal que se llama el día de la expiación. Si usted fuera tan amable en acompañarme aquí en el libro disculpen, hermanos, estoy tropezando aquí, pero es en el libro de Números. Déjeme ver. No, no es Números. Gracias, Jesús. Amén. Levítico, disculpen, hermanos, estoy aquí tropezando, no. Pensé que lo había puesto en mis notas. Pero estamos hablando de el día de la expiación, Levítico 16. Ese día era un día especial, lo que hoy ha venido a ser para Israel el Yom Kippur. Una vez el doctor Otoniel Díaz Paredes fue a Israel en una excursión. Él estaba llevando la iglesia a que conocieran Israel. Y entonces, hermanos, había un judío que era el que los guiaba e iban en el camión. Y entonces este doctor, que era un doctor en teología, le hizo la pregunta y le dijo, oye, y le preguntó, no me recuerdo cómo se llamaba, fulano de tal, le dice, ¿y ustedes cómo hacen para limpiarse de sus pecados? Bueno, le dice el guía, nosotros celebramos el Yom Kippur. ¿Y eso qué es? Es el día de la purificación. ¿Pero qué hacen? ¿Sacrifican algo? No, ya no sacrificamos corderos, no sacrificamos machos cabríos, no, ya no lo hacemos. Pero el doctor le dijo, ¿pero cómo? Le dice, ¿cómo se limpiarán ustedes de sus pecados? Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y le dice este guía judío, le dice, es que eso dice tu Biblia, le dice. Eso dice la tuya. Y le dice, no, discúlpame, le dice, eso está en el Antiguo Testamento. Está en tu Biblia. En otras palabras, le estaba diciendo, esto Dios lo instituyó. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y dice que se le trabó la lengua al judillito y dijo, que salieran todos del bus, y ya no siguió en la plática. Porque le estaba diciendo que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de culpa ni de pecado. Entonces, ¿Dios qué hizo, hermano? Dios diseñó el tabernáculo y diseñó, dentro de gran cantidad de leyes y sacrificios, estableció lo que se conoce como el día de la expiación.
Levíticos capítulo 16, versículo 5, si fuera tan amable. Voy a tratar de abreviarlo lo más que pueda. Dice aquí la escritura, Levíticos capítulo 16, versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán el que dice, 2 machos cabríos, y dice, para expiación. Se recuerda el concepto de expiación, ¿verdad? Para expiación, y se tomará también, aparte de los 2, un tercero. No sé si usted estaba enterado de eso o se acuerda de eso. Que aparte de los 2, uno más. Y un carnero para holocausto. Hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después dice que tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. ¿Y qué dice? Lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Amados hermanos, hay tanto que ver aquí, pero lo que le quiero decir que todo esto era un anuncio, era anunciar de que un día vendría el verdadero sacrificio, y a ese verdadero sacrificio habría de expiar, de quitar, y también habría de reconciliar al pueblo con su Dios. Amén. Habían 2 machos cabríos. Uno de ellos era ofrecido para Azazel. ¿Qué significa eso? Algunos atribuyen que Azazel, que era como la raíz que connota el nombre de Satanás o del enemigo. Entonces, el sacerdote Aarón ponía las manos en uno de ellos, y en el que le caía suerte, lo soltaban. Nadie tenía que agarrar a ese macho cabrío. Lo soltaban a que se fuera para el desierto. Ahora, ¿qué significado tiene eso? Tiene significado, hermanos, como aquella verdad que está establecida, que dice que Dios habría de alejar nuestros pecados hasta lo más lejos posible, como serían puestos en lo más profundo del mar. O sea, de tal manera de que el pecado se vería alejado del campamento, alejado de Dios. Eso significaba con aquel macho cabrío. Pero el otro era para la culpa. El otro macho cabrío habría de ser sacrificado, y esa sangre la habría de tomar el sumo sacerdote, y en el día de la expiación, hermanos, él llevaría esa sangre. Todo esto ya lo expliqué en las otras anteriores, que solamente estoy haciendo un pequeño repaso. Entraría el sumo sacerdote y llevaría esa sangre y la pondría en el propiciatorio. El Talmud cuenta las distintas maneras como consideran de que el sumo sacerdote entraba. Algunos dicen que entraba de espaldas y no se atrevía abrir sus ojos en el lugar santísimo porque tenía temor. Otro que entraba con el incensario para poder aplacar el olor del pecado. Otro se dice que entraba con una cuerda a la cintura, y si el sacerdote moría, los de afuera lo jalaban. ¿Por qué? Porque dijeron, ya las campanitas ya no suenan. Eso quiere decir que el sacerdote se murió. Hay cosas que no las vemos en la Escritura y no podemos ser de decir así es. Hay cosas que, pero lo que es, como dice la Escritura, lo que sí tenemos, lo tenemos para nuestra edificación. Amén, hermanos. Entonces esa sangre sería puesto en el propiciatorio. ¿Por qué el propiciatorio? Porque
en el arca estaban los tres elementos que demostraban la rebelión y la culpabilidad del pueblo. ¿Qué sucedía si no había sangre en el propiciatorio? ¿Qué pasaba? Los dos ángeles, viendo hacia el cofre, veían las tablas de los 10 mandamientos que fue quebrantada. Veían la copa de maná que representaba el menosprecio a la palabra de Dios, el menosprecio al alimento que Dios les había dado. ¿Qué veían los ángeles? Veían la vara de Aarón, que representaba, hermanos, la sublevación a la autoridad delegada de Dios. Todas estas tres cosas representaban el pecado. Estas tres cosas representaban la rebelión. Ahí podía decir, un ángel decía: ay, miren, aquí está donde José Antonio quebrantó la ley, es culpable. Miren aquí, vemos el pecado de José Antonio, que un día no quiso aceptar la autoridad delegada puesta yo en mi líder. No sé si me está comprendiendo, pero lo que había en ese cofre era símbolo, representación de nuestro pecado y de nuestra rebelión. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Entraba con la sangre, la ponía en el propiciatorio y los ángeles continuaban viendo y uno le decía al otro: yo creo que necesito lentes. ¿Por qué? Porque ya no logro ver el pecado del pueblo. ¿Y qué es lo que miras ahora? Miro la sangre del cordero, miro la sangre del macho cabrío. No sé qué me pasa. ¿Cómo lo mirará Dios? Y Dios desde lo alto, hermanos, lo que veía era la sangre del cordero. Y de esa forma la ira de Dios era contenida para que no cayera sobre el pueblo. De esa manera era que tenían una oportunidad para seguir caminando. Pero mis amados, todo eso nos habla de la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Sangre que ha sido de gran bendición. ¿Cuántos han sido bendecidos por esa bendita sangre de nuestro Señor? Yo he sido bendecido, hermano. Yo no tendría valor de pararme aquí delante de usted. No podría decir ni una palabra, no podría decir nada si no fuera por la sangre de Cristo. Todos somos culpables aquí, mis hermanos. Todos, empezando por mí. Como dijo Pablo, de todos los pecadores, yo soy el número 1. Todos hemos quebrantado las leyes justas, santas de Dios. Ahora, Dios no se va a hacer el ojo de hormiga. Dios, por ser un Dios justo, tiene que darle cumplimiento a su justicia. Pero como no se puede hacer el ojo de hormiga, alguien tiene que pagar eso. Y como tú y yo no lo podemos pagar, el único que lo puede pagar es Cristo Jesús, nuestro Señor, con su sangre pura y limpia, incontaminada, inmarcesible. El único que puede, mis amados hermanos. Por eso es que Cristo se vuelve nuestro fundamento. Yo quiero terminar. Hay 3 oficios o 3 obras que hace la sangre de Cristo. Número 1, nos redime y nos justifica delante de Dios. Escritura que usted conoce muy bien, Romanos capítulo 3, versículo 25. Vaya conmigo, por favor, rápidamente, ya estamos declinando el mensaje en esta mañana. Dice Romanos 3, 25, a quien Dios puso. Es una obra de Dios, hermanos. La fe es una obra de Dios. La salvación es una obra de Dios. Elegir por Dios, tú no eliges a Dios por ti mismo. Es Dios quien obra en tu corazón y tú le dices: aleluya, yo sí creo en el Señor. Tú piensas que crees por ti mismo, si la fe también viene de Dios. Todo ha sido de Dios. Así que si estamos en Cristo es por su pura misericordia. No porque tú y yo hayamos hecho algo que merezcamos. De ninguna manera. Romanos 3:25. A quien Dios puso, es Dios quien lo hizo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿cómo dice?
para manifestar su ¿qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo les hice una pregunta hace 3 domingos. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué murió? Yo, en mis primeros pasos como creyente, decía que el diablo se había posesionado de nosotros y que el diablo nos acusaba y que estábamos esclavos, pero que Cristo vino y nos hizo libres. Entonces decía, quiere decir de que Cristo vino para liberarnos del diablo. Quiere decir que su sangre fue por causa del diablo. Así creí por un buen tiempo. Después me mostraban una costumbre que habían dentro de los judíos. Y es que cuando el novio quería que su novia fuera su esposa, él tenía que pagar un precio, una dote, para que aquella doncella fuera su esposa. Y entonces, libro de Efesios capítulo 5 nos dice que Cristo hizo todo el sacrificio a fin de comprar a su iglesia y guardársela pura, limpia y sin mancha. Entonces decía, la sangre fue como un instrumento para comprarnos. Pero después, hermano, pasando algún tiempo, leyendo algunos hermanos, y este señor, este santo que en la Iglesia Católica lo conocen como San Jerónimo, y todos aceptan que la idea que él establece de por qué Cristo murió es la que realmente tiene más sentido bíblico. Y es que Cristo, hermanos, muere para pagar la deuda que quebrantó las leyes y la justicia de Dios. Es decir, que Cristo ofrece su sangre para, hermanos, que la justicia de Dios se cumpla. Dios podía hacerse el ojo de hormiga, pero, hermanos, entonces dejaría de ser Dios. Y entonces sería también injusto que alguien tenía que pagarlo. Cristo lo que hizo fue pagar la deuda moral que usted y yo hemos tenido delante de Dios. Y esa es la que coincide y precisamente lo que acabamos de leer aquí en Romanos. Entonces, en primer lugar, ¿para qué sirve la sangre de Cristo? Para justificarnos delante del Señor, presentarnos sin pecado. Pero ¿para qué más sirve? Sirve para limpiar nuestras malas conciencias. Libro de Hebreos, por favor, capítulo 9. ¿Cuál es la mala conciencia? La mala conciencia tiene que ver con que tus pecados ya fueron perdonados. Pero tu mala conciencia dice, pero yo me acuerdo. ¿Cómo es que ya te perdonaron? Pero tú sigues siendo pecador. Y tu mala conciencia, porque sabían que hay buena conciencia, ¿verdad, hermanos? Hay buena conciencia y mala conciencia. La buena conciencia es la que acepta todo lo que Dios ha hecho por ti y se siente satisfecha. La mala conciencia es que a pesar de que Dios ya te perdonó, tu conciencia se sigue trayendo el pecado a tu mente. Hebreos capítulo 9, versículo 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, ¿qué hacen, hermano? Santifican para la purificación de la carne, versículo 14. ¿Cuánto más el qué, hermanos? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de qué, hermanos? De obras que ya están muertas, para que ahora le sirváis al Dios vivo. Entonces está diciendo que la sangre de Cristo
ya ha pagado el precio de nuestro pecado, para que ahora no detengas la obra, sino que para que ahora puedas tú servir al Dios vivo. Dice, ¿cómo no limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Hermanos amados, la sangre de Cristo ha venido también para que esa conciencia pueda ser traída y presentada a la obra que Cristo hizo en la bendita cruz del Calvario. Cristo vino, hermanos, para limpiar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y por último, la sangre de Cristo nos da la victoria sobre la acusación del diablo. El apóstol Pablo decía, nosotros no ignoramos las estrategias del maligno. Yo voy a decirles que una de las estrategias del maligno es acusarlo a usted de pecador. No solamente su mala conciencia, sino también, hermanos, que Satanás se vuelve como un instrumento de destrucción para que usted su vida no siga. Apocalipsis capítulo 12. Le prometo que estamos finalizando. Capítulo 12, versículo 10. Se dice, hermanos, que este es un evento que ya está predestinado y que habrá de ser proclamado. Algunos teólogos, incluso reformistas, consideran que esto ya pasó, que es cosa del pasado. Otros, que son de la corte dispensacionalista, lo miran en un tiempo futuro. Como sea, dice la Escritura, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de ¿quiénes? ¿Quién es el acusador de los hermanos? No de los que no son creyentes, de los que son creyentes. Porque también los hermanos fallan, porque también los hermanos pecan, porque también los hermanos se equivocan. Y algunos se sienten tan humillados y avergonzados que detienen la obra del Señor. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero ellos han sido más listos que el diablo, porque ellos conocen la palabra, porque ellos conocen lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y saben cómo usar esa arma. Y ellos le han vencido. ¿Pero cómo le han vencido? Porque se portan al 100% bien. ¿Así le han vencido? Porque da sus diezmos, es fiel en dar los diezmos. ¿Cómo le han vencido a aquel que los acusa? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y como conocen la palabra y de la palabra del testimonio de ellos. Y ahora han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Se han consagrado a Cristo, se han entregado a Cristo. Y ahora ninguna condenación hay para aquellos que se han consagrado a Cristo, que están en Cristo y que viven para Cristo. ¿Quién los acusará? ¿Habrá alguien que los acuse? La sangre de Cristo, hermanos, fue dada para expiación, para pagar lo que tú y yo no podíamos pagar. Romanos capítulo 8, dice la Escritura, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si ya Dios nos ha justificado? ¿Quién es el que nos va a condenar? Capítulo 8, versículo 33. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también ¿qué hace por nosotros? Intercede. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, terremoto,
persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del fundamento, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Yo terminaría en un aplauso al Señor, hermano. ¿Cómo decirle? Mi campeón, mi rey, mi Señor ha vencido y nos ha transmitido su victoria. Hermanos, alguien pensaría, entonces puedo seguir pecando. No sabes lo que estás diciendo. Una vida que ha experimentado esta gracia de Dios es para consagrar su vida a Cristo. Es para decirle: Señor, dame la gracia de luchar contra la carne, contra el pecado. Señor, y ahora de que somos salvos, ayúdame a procurar la santificación de mi vida. Hermanos, Cristo pagó el precio. Él expió. Él hizo que nuestros pecados se alejaran de la presencia de Dios. Dios, dice la Escritura, que no se acordará jamás de nuestros pecados. Pero no solamente hizo eso Cristo, sino que pagó el precio de nuestra culpa. ¿Te sientes culpable? Quiero decirte que hay buena culpa y mala culpa. La buena culpa es cuando te sientes triste por haber ofendido a Dios. Te sientes mal, pero a esa culpa yo tengo que decirte: la sangre de Cristo está para perdonarte y limpiarte de toda maldad. La mala culpa es que te sientes resentido, te sientes con cólera, te sientes molesto. Pablo dijo: ese no es un arrepentimiento de Dios, el otro sí. Así que, ¿te sientes culpable? Acércate a tu Redentor. ¿Sientes que te equivocas? La sangre de Cristo está para lavarte y limpiarte de todo pecado. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. ¿Cuántas veces no me he equivocado? ¿Cuántas veces no he cometido errores, hermanos? Disculpen que les hable de esta forma. Habiendo cometido errores, faltas, cuando tú te concentras en ti mismo y en la falta, muchas veces sueles debilitarte. Porque yo quiero decirles, hermanos, que la culpa nos limita a seguir sirviéndole a Dios, nos limita a no continuar. La culpa muchas veces también te condiciona, nos genera, ¿qué decimos?, emociones que produce que tu vida se vuelva inactiva cuando tú te sientes culpable. No sé si podría aplicar la palabra: somos bloqueados de lo que hacemos. Ya no nos sentimos los mismos, perdemos la fuerza. Pero aquí el Señor nos está diciendo que si tú eres de Dios, que si tú eres de Cristo, Dios te recuerda que para eso Él derramó su sangre, para el perdón de tus pecados. Él espera que haya arrepentimiento, que haya dolor, pero que tú sepas de que hay una gran provisión, y es la sangre bendita de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre amado, queremos darte las gracias en esta mañana por lo que tú has hecho por nosotros. Señor, nada podríamos haber hecho nosotros para ganarnos la remisión, la salvación. Todo lo ha hecho tu Hijo, Señor. Lo menos que podemos hacer en esta mañana es darte gracias. Gracias por tu Hijo y gracias por esa cruz
que fue el lugar, Señor, donde nuestros pecados fueron expiados, donde nuestras culpas, Señor, fueron quitadas. Te pedimos, Señor, perdón cada vez que te fallamos. Te pedimos perdón por todos nuestros errores, Señor. Pero queremos decir, como dijo aquella vida consagrada a ti, Señor, aún así te damos gracias, porque nuestros errores nos traen hacia ti. Nos atrae hacia ti, por lo que te pedimos, atráenos, Señor. Padre, si te hemos fallado, si hay alguna vida aquí que te ha fallado, Señor, hazle recordar por tu Espíritu Santo que tú has pagado por su pecado, por su falta, por su error, por su debilidad en esa cruz del Calvario. Que es necesario arrepentimiento, que es necesario, Señor, venir a tus pies y decirle: perdona, Señor, mis faltas y mis errores. Lávame, lávame cada vez más con tu bendita sangre.